Bienvenidos a la clase de lenguaje y literatura. El tema de hoy, técnicas de investigación. Soy el profesor Jaime Condori Sánchez, hoy miércoles 22 de julio del 2020. Primeramente vamos a definir el término técnica. Es el conjunto de procedimientos, reglas, normas que tiene como objetivo obtener un resultado. Requiere tanto de destrezas manuales como intelectuales. Una técnica es un camino para lograr algo. Las técnicas de investigación son herramientas y procedimientos disponibles para un investigador que permiten obtener datos e información. Como muy bien saben, el árbol de problemas, el cual hemos trabajado en clase, es una técnica de investigación para identificar las causas y las consecuencias de un problema. La clasificación o categorización de las técnicas de investigación son tres: las documentales, de campo y experimentales. Las técnicas de investigación documentales son aquellas que recopilan información acudiendo a fuentes previas, como libros, páginas web y otros conocimientos ya escritos. Las técnicas de investigación de campo son aquellas que propician la observación directa, el estudio mediante estadísticas, entrevistas en las calles o a un personaje o a un grupo de personas. Y las experimentales son aquellas teóricas o prácticas teóricas que generalmente se realizan en laboratorios o en algunos institutos. Tipos de técnicas de investigación. A continuación voy a darles a conocer las más usuales con las cuales vamos a trabajar para poder realizar las monografías que en los temas venideros se les va a dar a conocer el protocolo de trabajo. La entrevista. Tenemos a la técnica de la entrevista. Consiste en hacer preguntas directamente al sujeto o a los sujetos de estudio para así obtener un aproximado o una aproximación sobre lo que él piensa, siente o ha vivido sobre un determinado tema. Estas entrevistas pueden ser sistematizadas. Un ejemplo, de 10 personas entrevistadas sobre un tema X, por decir, sobre el VIH-Sida, por decir. De 10 personas entrevistadas, 7 indican que sí conocen sobre el problema o sobre la enfermedad del VIH-Sida y 3 desconocen. Es decir, la estadística es aquel elemento que clasifica las respuestas según las características o según el tipo de preguntas que vayamos realizando. La técnica de observación, que también lo vamos a trabajar, consiste en ver el fenómeno que se desea comprender o describirlo, tomar nota de sus peculiaridades, su entorno. Suele ser el primer paso básico para todo tipo de saber o investigación. La observación es un instrumento valioso para poder realizar cualquier trabajo. Por ejemplo, acá en la fotografía o en estas fotos podemos observar el tema la pobreza en Bolivia, por ejemplo. Son 4 pequeñas fotos en las cuales podemos observar y mediante la observación podemos interpretar primeramente a criterio personal y luego, después de haber hecho una investigación sobre dicha foto. En este caso, la técnica de observación es aquella que se emplea para profundizar temas, entrevistas y otras
Hay otro tipo de investigaciones, los cuales tienen como principal objetivo llegar a profundizar o investigar la fuente o el origen del problema. Los cuestionarios. El cuestionario es una herramienta de investigación formada por un conjunto de preguntas. Son preguntas las cuales pueden ser sesgadas, como por ejemplo esta. ¿Consume 2 litros de agua diariamente? Sí, no. O sea, simplemente tenemos dos opciones de respuesta. Este tipo de cuestionarios son sesgadas, con preguntas sesgadas. ¿Cuenta con teléfono celular? Sí o no. ¿Consumes refrescos gaseosa? Sí, no, a veces, nunca. Este tipo de preguntas solo nos da una opción para poder contestar. Las preguntas abiertas son aquellas que generalmente requieren que cada uno de nosotros podamos expresar nuestro punto de vista o nuestro conocimiento sobre dicha pregunta. En este caso, ¿qué opina usted sobre el tema del aborto? ¿No? Cada uno tiene que dar la versión, ¿no? Este simplemente es un ejemplo de preguntas. Puede haber preguntas cesadas, pueden haber preguntas abiertas, según el requerimiento del investigador, en este caso, de cada uno de ustedes, de los estudiantes. El árbol de problemas, ya lo hemos visto, queridos jóvenes, lo hemos trabajado en clase. Es una herramienta de investigación empleada para la detección de las causas y consecuencias de un problema de manera gráfica. En este caso sabemos muy bien que el problema es el tronco, las causas, las raíces y los efectos o consecuencias son los frutos. ¿Cómo se elabora el árbol de problemas? Ya habíamos trabajado en clase, pero voy a hacerles recuerdo. Primeramente se identifica el problema. Posterior a ello se ponen las causas e identificamos las consecuencias. Como podrán ver acá en la imagen, para trabajarlo ustedes pueden trabajarlo en Word u otro paquete computacional. Van a poner primeramente una figura al fondo de, de la hoja. Posteriormente van a hacer pequeños cuadros para poder rellenar y de esa manera van a ir trabajando. Pueden trabajar de otra manera, usted ya voy a ver el criterio y la creatividad de cada uno de ustedes. El pescado de Ishikawa, este diagrama es una herramienta de investigación utilizada para facilitar el análisis del problema. Este tipo de herramientas son utilizadas ya para investigaciones un poquito más avanzadas, como puede ser la monografía y, bueno, generalmente se utilizan para hacer tesis, tesinas, proyectos de grado. En clases se les ha explicado que tiene 4 ámbitos, el cual es el político, cultural, social y educativo. Ustedes van a trabajar con esos 4 ámbitos. A continuación les voy a dar a conocer los trabajos a realizar. Muy bien, otra cosa para destacar para destacar el tema del pescado de Ishikawa es tomar en cuenta que la cabeza del pescado de Ishikawa es el problema el cual se pretende investigar o analizar en este caso, tomando en cuenta los 4 ámbitos: social, cultural, político y educativo, para luego identificar una causa o un causal, cuál es la causa principal para que exista ese problema o un problema determinado. El pescado de Ishikawa, como ustedes podrán ver en este pequeño diagrama, simplemente para ver la forma, pueden crearlo en cualquier paquete computacional, como les decía. Pueden trabajarlo en Word, en PowerPoint o en otro instrumento que ustedes deseen. El caso es que tiene que tener los datos, los 4 ámbitos y las causas e identificar la causa principal. El FODA
Este tema no lo hemos llevado en clase, lo voy a explicar con detalle en una clase eh, vía virtual, donde voy a explicarles a detalle esta estrategia de trabajo, ya que va a ser una de las que más vamos a utilizar para poder detectar y analizar problemas. El FODA o DAFO es un acrónimo, ya es una manera de identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una estrategia de investigación, es un instrumento que se utiliza principalmente para diagnosticar situaciones estratégicas para encontrar determinados problemas en una empresa por lo general. Vamos a desglosar un poco, vamos a tomar como ejemplo a una empresa X puede ser empresa de vinos, por decir, una empresa de vinos. Las fortalezas podemos tomar en cuenta, las fortalezas. Buen ambiente laboral, podemos decir que tiene un excelente ambiente laboral. Proactividad en gestión, conocimiento del mercado, grandes recursos financieros, buena calidad del producto final, o sea, buen vino, posibilidades de acceder a créditos, equipamiento de última generación, etcétera, etcétera. Las fortalezas son aquellos elementos que de alguna manera caracterizan positivamente a la empresa. Las debilidades son aquellos elementos que contravienen a las facultades o a las capacidades de la empresa. En este caso, por ejemplo, salarios bajos, equipamiento viejo, falta de capacitación, problemas con la calidad de la realidad en la gestión, mala situación financiera, etcétera, etcétera. Son aspectos negativos de la empresa. Oportunidades. Las oportunidades por lo general son externas. Entre ellas tenemos regulación a favor, competencia débil, mercado mal atendido, necesidad del producto, inexistencia de la competencia, etcétera, referente a una empresa, ¿no? Las oportunidades. Las amenazas también son externas. En este caso estamos tomando el ejemplo de una empresa de vinos. Las amenazas pueden ser, por ejemplo, conflictos gremiales, regulación desfavorable, cambios en la legislación, competencia muy agresiva, aumento de precios de insumos, etc. Esta es la manera de analizar un FODA o un DAFO, como se le conoce. Son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una manera de analizar mediante la estrategia de grupo, pero también se lo hace de manera individual. Muy bien, queridos jóvenes, llegamos a la parte del trabajo. Ustedes van a realizar el siguiente trabajo. Vamos a empezar con algo sencillo. La entrevista. El trabajo consiste en entrevistar a un familiar o amigo con 3 preguntas sobre el valor de la amistad en un video corto, obviamente, ¿no? Me van a trabajar una pequeña entrevista. Para realizar esta entrevista, primeramente ustedes tienen que plantearse en una pequeña hoja el protocolo. ¿Y cuál es el protocolo? Son las actividades a seguir. Para iniciar una entrevista, primeramente ustedes van a preguntar el nombre. Sé que ustedes probablemente ya conozcan el nombre de la persona que ustedes van a entrevistar, pero en este caso se tiene que nombrar el nombre, el señor o la señora o el joven tiene que mencionar el nombre, porque los que vamos a ver el video no lo conocemos, ¿cierto? Entonces, primeramente, se le pregunta el nombre, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Muy bien, el día de hoy me va a colaborar con las siguientes preguntas, ¿cierto? Y empiezan a lanzar la primera pregunta, la segunda y la tercera. Y ustedes, para terminar, pueden dar una pequeña conclusión
sobre la temática de la amistad. Un video corto. Quiero ver la capacidad de ustedes. Yo sé que lo van a hacer súper bien. Pasamos a la segunda tarea. La observación, como les dije, es observar una foto, una imagen, un video o la misma realidad que estamos viviendo. Y la tarea es la siguiente. Redactar en una hoja de Word con un mínimo de 200 palabras su punto de vista sobre la realidad económica de nuestro país. Para empezar, cada uno de ustedes van a elegir el título de su redacción o de su artículo en esta ocasión. En este caso, como ejemplo, tenemos Una mirada a la economía de mi país, escrita por Armando Casas y Paredes, por ejemplo. Simplemente se les está pidiendo 200 palabras, una redacción de 200 palabras sobre la observación crítica sobre la economía de nuestro país, o sea, su opinión, su punto de vista de ustedes. No es copiar del internet, ¿no? Es analizar y plasmar, escribir el punto de vista que tienen ustedes como futuros bachilleres sobre la economía de nuestro país en la actualidad. La siguiente actividad es un cuestionario. Plantear 5 preguntas hipotéticas sobre los problemas sociales de la actualidad. 5 preguntas hipotéticas. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo, cuestionario, propuesto por la estudiante María Fernanda C. Primeramente, para realizar un cuestionario se debe de poner el propósito. En este caso, el propósito del presente cuestionario es conocer el sentir de los ciudadanos frente a los cambios sociales y sanitarios que atraviesa nuestro país. Es una pequeña introducción que se le da a los cuestionarios para que tengan una direccionalidad lógica. La primera pregunta: ¿qué piensa usted de la economía boliviana de la actualidad? La segunda: ¿qué opina usted sobre la educación virtual? La tercera: ¿conoce usted sus derechos y deberes como ciudadano en la época de pandemia? La cuarta: ¿cómo afronta al problema de salud latente en nuestro país? La quinta: ¿cuál es su criterio en cuanto a la cuarentena? Cada uno de ustedes pueden responder sus preguntas con una respuesta hipotética también, ¿no? Pueden llenar el cuestionario que ustedes van a evaluar, o bien pueden compartir con sus mismos compañeros, intercambian los cuestionarios, pueden hacer ese tipo de trabajos. Con el internet se pueden muchas actividades. Muy bien, esta es una de las actividades que se le está dando, un cuestionario. Pueden hacerlo en preguntas abiertas o en preguntas cerradas. Ya uno ya puede elegir. El árbol de problemas, me van a trabajar un pequeño árbol de problemas. El problema central que me van a trabajar es embarazos a temprana edad en adolescentes. Ese es el problema. Me ubican el problema en el tronco del árbol. Identifican 5 causas y 5 efectos o consecuencias de los embarazos a temprana edad, es decir, en adolescentes. A continuación, el pescado de Ishikawa. Van a emplear la técnica del pescado de Ishikawa en el siguiente problema: poca tolerancia para con los enfermos del COVID-19 en nuestra sociedad boliviana. Como les había mencionado antes, me van a tomar en cuenta los 4 aspectos: el aspecto social, cultural, político, educativo, mediante los cuales me van a identificar una causa o causa primordial para la existencia de este tipo de problema, el cual puede estar ubicado en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo educativo. Ya ustedes ya lo van a analizar, lo tienen que ver, lo tienen que deducir ese tipo de
de características. Muy bien. La fecha de presentación, el día miércoles. En este caso vamos a tener que cambiar la fecha de presentación. Lo van a hacer para el próximo miércoles. El próximo miércoles, el miércoles venidero, que sería, bueno, la próxima semana. Se les va a dar una semana para que ustedes puedan trabajar. Cualquier duda, cualquier pregunta, me van a escribir al WhatsApp o bien al correo electrónico. Bueno, desearles éxito en el trabajo que van a realizar. Tienen una semana para poder trabajar a partir de hoy. Una semana y bueno, les deseo éxitos y cualquier pregunta o alguna inquietud me escriben o me mandan un mensaje al correo electrónico.